ahí por internet o que he escuchado a través de alguien más. Eso es algo que el Señor ha hablado a mi corazón y que quiero compartírtelo de corazón a corazón. Amén. Y para ello quiero que vayas al libro de Juan, y vamos a mirar en el capítulo 13 del libro de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Cuando estén allí pueden decir amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quiero que usted lea el verso 7 conmigo en voz alta. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cierra sus ojos. Espíritu de Dios, en este momento necesitamos que tú indagues en cada corazón y que de acuerdo a la necesidad que hay en cada vida, a lo que en cada uno está sucediendo, las luchas que está atravesando, los propósitos que el Padre tiene para cada uno, tú puedas tomar esta palabra en el punto de partida para que cada quien entienda lo que tú quieres, pero que también reciban fuerzas para mantenerse firmes y puedan, Señor, descansar sabiendo que tú, Señor, todo lo tienes bajo control. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero decirle algo muy importante, querido hermano. Existe un debate entre científicos y teólogos en cuanto a la existencia del mundo. Algunos creen que nuestra vida viene de una explosión cósmica, que somos el producto de un accidente en el espacio, que la vida se generó porque ciertas moléculas entraron en contacto y la temperatura y todas estas cosas vinieron a permitir que una vida empezara a surgir de todo esto. Pero la Biblia me muestra que todo lo que nosotros vemos y la vida que nosotros tenemos partió de Dios. Dios envió su palabra y por su palabra todas las cosas existen y todas las cosas se sostienen. La Biblia me permite a mí reconocer que no somos el producto de un accidente cósmico. La Biblia me permite entender que nosotros somos el producto de una mente inteligente que pensó, que consideró, que concibió cada una de las cosas y ha dejado un equilibrio perfecto para que tú y yo podamos vivir. Eso es lo que la Biblia me muestra. Eso es lo que yo creo. Nada de lo que le pueda suceder a un individuo es un accidente. Dios tiene un control de cada una de las cosas que hay en nuestro universo. Pero también Dios tiene el control de cada una de las cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros.
Nada que suceda en tu vida, escúchame, aunque parezca, es un accidente. Quiero que entiendas esto. Nada, absolutamente nada de lo que pase en tu vida es un accidente. Y existen algunos textos que nos confrontan y que nos llevan entonces como a pensar en esto. La Biblia dice que demos gracias a Dios por todo. Y podríamos nosotros decir, yo puedo darle gracias a Dios por lo que me agrada, por lo que me gusta, por lo que me satisface. Pero la Biblia no hace una separación entre lo que a ti te puede gustar o no te puede gustar, entre lo que tú puedes entender o no puedes entender. La Biblia sencillamente dice, dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. O sea que en medio de una pérdida tenemos que levantar nuestra voz y decir, Dios, gracias, sí. En medio de una ganancia tenemos que levantar nuestra voz y decir, gracias, sí. En medio de todo, aunque no lo entendamos, tenemos que ser agradecidos. Entonces me he dado cuenta que existen ciertos episodios que pueden estar pasando delante de nosotros y que no descubrimos o que no entendemos quién está detrás. Aunque el diablo, el enemigo, Satanás, la serpiente, Lucifer pueda meter su mano, él no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo esté permitiendo. Por lo tanto, aunque el diablo sea diablo y sea muy viejo y sepa mucho, él no puede hacer sin que Dios se lo permita. Por lo tanto, se convierte hasta en un empleado al servicio de Dios. ¿Aló? Parece contradictorio, pero si Dios es Dios, aún hasta el enemigo se le convierte en su propio empleado. Amén. Así que en este orden de ideas, la Biblia me dice que Jesús está con sus discípulos. Si empezamos a mirar los otros evangelios, miramos que el tiempo cronológico en el que Jesús está hablando con ellos es también precedido por una discusión que tuvieron los discípulos. Cuando el Señor no esté, ¿cuál de nosotros va a ser el que lo va a suceder? ¿Quién va a estar adelante? ¿Quién va a ser el líder? Había cierto protagonismo entre ellos. Y Jesús aprovechó este momento, esta cena importante para él, para darles una lección de servicio, enseñándoles que el que quiere ser muy grande tiene que quitarse su título, tiene que quitarse sus condecoraciones, tiene que quitarse todos sus reconocimientos para servir. Que el único que es grande y el único que Dios exalta es el que sirve mucho. Pero con esta lección también hace algo el Señor. Ahora viene donde los discípulos y empieza a lavarles los pies, y dentro de estos discípulos está Pedro, aquel hombre llamado Simón, el hijo de Jonás. Y en algunos evangelios también antes menciona que Pedro escuchó de Jesús esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Pero entonces Jesús le preguntó a Pedro, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Sabía el propósito por el cual Jesús estaba en esta tierra. Sabía de dónde había venido Jesús. Y sabía a dónde iba.
Sabía qué era lo que Jesús iba a hacer puntualmente. Ahora imagínate esto, que el Hijo de Dios que ha venido del Padre, en un momento específico en la historia, el privilegio de estar junto a Él, ahora se postre a lavarte los pies. Creo que igual que Pedro, yo hubiera tomado la misma actitud. Señor, ¿me vas a lavar a mí los pies? ¿Te vas a humillar a lavarme los pies a mí? Yo debiera lavarte los pies a ti. Pero entonces Jesús le dijo algo muy importante, y quiero que tú prestes atención a esta expresión de Jesús. Está en el versículo 7. Lo que yo hago, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y quiero que usted piense en esta frase, porque cada vez que nosotros estamos atravesando diferentes momentos, que por nuestra corta percepción no sabemos interpretarlos, entonces nosotros a veces estamos juzgando, a veces queremos salir corriendo de una situación y no nos damos cuenta que aunque la situación sea contraria para nosotros, está dentro de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. En estos días a mi hijo, él quería que le compráramos una nucita, y entonces alguien le mandó un dinero a él y yo le compré la nucita. Y estuvo comiendo nucita todo el día. Cuando llegó por la noche, los llevé a comer el helado, entonces comieron más dulce. Pero cuando llegó a la casa, volvió y agarró la nucita y tenía la cuchara ya para meterle. Le dije, no comas más dulce, porque no vas a poder dormir. Entonces él me decía, papi, pero yo quiero, y seguía metiendo la cuchara. No lo hagas, pero es un poquito. Y se la estaba comiendo. Entonces yo le decía a Samuel, no lo hagas porque no vas a poder dormir. Ahora, ¿qué es lo que él quería? Comerse su nucita. Pero él no entendía lo que yo sí podía entender. ¿Por qué? Porque ya he experimentado, cuando era niño también, comía muchos dulces y no podía dormir, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Existen cosas que a nuestra percepción no las podemos interpretar. No sabemos el por qué. Nuestra percepción o nuestra capacidad intelectual comparada con Dios es tan limitada que es tonto decirle a Dios, ¿por qué? Cuando Él es Dios. Sería tonto que fueras a buscar la ayuda de un cirujano y cuando Él está justamente haciendo el corte para llegar al órgano enfermo y quitar esa parte o hacer un arreglo allí en tu cuerpo, que tú levantaras la cabeza y dijeras, ¿por qué? Bueno, ¿quién es el cirujano? ¿Usted o yo? Así que Dios es el Dios que sabe lo que tú y yo necesitamos. Y aunque tú no entiendas el por qué tienes que pasar por algunas situaciones, no te da el derecho de decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? No tenemos el derecho. Nos corresponde únicamente decirle a Dios, tú sabes lo que estás haciendo y tú eres un Dios bueno. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, quiero que vayan al libro de Romanos, porque Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el verso 28,
dice lo siguiente: y sabemos, diga conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira a la persona que está a tu lado y dile: tú tienes un propósito. Díselo una vez más: tú tienes un propósito. Ahora, el propósito de la persona que está al lado tuyo es diferente a tu propósito. Por lo tanto, tú no tienes que pasar por las cosas que él pasó para encontrar tu propósito. Cuando escuchamos testimonios de cosas que nos sucedieron, algunas personas creen que tienen que pasar por lo mismo. Y resulta que Dios no es un Dios que hace cosas en serie. Dios no es el Dios que pone a funcionar una máquina y saca copias iguales. Dentro de una familia pueden haber hermanos, pueden haber gemelos, pero cuando los miramos de cerca, ¿sabes qué? Son diferentes. Piensan diferente, actúan diferente. Aunque vengan de la misma familia, aunque hayan tenido las mismas oportunidades, los mismos padres, son diferentes. No existen clones con Dios. Dios no hace nada en serie. Alguien dijo: todo lo que Dios hace es en serio. Por eso tú eres particular, pero Dios tiene un propósito particular contigo. Y en parte de ese propósito, cosas por las cuales tú necesitas pasar y ser formado, Dios lo va a permitir. Dios va a permitir que tú experimentes cosas, tengas sentimientos, conozcas personas, tengas fracasos, tengas aciertos, porque todo eso te va a permitir poder cumplir el propósito. Ahora, quiero que ustedes vayan, por favor, en el libro de Juan, ahí en el libro de Juan, por favor, en el capítulo 13, quiero mostrarles algo muy interesante. En el verso 8, esto es lo que dice Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo te vas a humillar si el Señor eres tú? Si el grande eres tú, el poderoso eres tú. ¿Cómo te vas a rebajar? Pero Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escucha esto. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y todo el cuerpo. Pero quiero que prestes atención a esto. El Señor está obrando todo el tiempo. El Señor está obrando todos los días. No hay un segundo en la historia donde el Señor se haya quedado quieto. Una cosa es que tú y yo no percibamos lo que el Señor está haciendo. Pero quiero decirte que no existe un solo momento en el que el Señor se quede quieto. Todo el tiempo está obrando. Todo el tiempo está actuando. Todo el tiempo se está manifestando. Porque hay momentos en que tú escuchas a Dios y hay momentos en que no lo escuchas. Por tu disposición. Así como nosotros necesitamos tener la misma frecuencia en nuestro celular para que nos entre una llamada, si tú tienes tu celular en una frecuencia diferente, sabes que aunque el celular te funcione, no puede conectarse con la señal. Aquí en la iglesia tenemos una red Wi-Fi, no para todo el mundo,
Pero si tú no tienes la clave, no puedes conectarte al internet. Y así sucede también espiritualmente. Si tú no te conectas con Él, tú no puedes acceder a la información. Dios continuamente está hablando. Pero los momentos en que tú tienes de que te conectas y te desconectas son los que impiden que puedas oír la voz de Dios. Es más, a veces nosotros creemos que estamos oyendo la voz de Dios y no es la voz de Dios. A veces es la voz de nuestro propio corazón. Una hermana me dijo un día: pastor, el Señor me habló que el hombre de mi vida, el hombre que Él tenía preparado para mí, era fulano. Y yo le dije: ok. ¿Y qué más te dijo? Que yo tenía que estamparle un beso y ya él quedaría flechado. Le dije: pues si eso te lo dijo Dios, entonces Dios te va a respaldar. Pues cuando intentó estamparle el beso al hermano, él le dijo: te reprendo. Y ella dijo: yo estaba convencida que era Dios. No, no era Dios. Era la voz de su propio corazón. ¿Me estás escuchando? Una hermana estaba en la iglesia, era una hermana de negocios. Y al lado se le paró un hermano. Y cuando empezaron a orar, él empezó a decir: Señor, tú sabes que tengo una necesidad. Tú sabes que tengo que pagar los servicios y el arriendo, y tú sabes que no tengo plata, pero tú me dijiste que le ibas a hablar a alguien en la iglesia hoy. Y la mujer, cuando él terminó de orar, le dijo: hermano, ¿cuánto es lo que necesita? Y ella me dijo: el Señor me habló. Le dije: no, no te habló él, te habló el hermano, porque ya se lo ha hecho a varios. Esa no era la voz de Dios. ¿Me estás escuchando? Cuando tú te conectas, inevitablemente, escúchame, tú vas a saber que es Dios el que te está hablando. Y Dios está hablando de manera permanente. ¿Me estás escuchando? Quiero que estés aquí con toda tu atención. El Señor habla de manera permanente. Pero tú no lo puedes oír sencillamente porque tenemos lapsos en los cuales nuestro corazón se desconecta de Dios. Así que el Señor está obrando, y en este momento específico estaba obrando con los discípulos y estaba haciendo algo como lo mucho que Él hacía, pero los discípulos no lo entendían. Y lo que Jesús les está tratando, o le está tratando de decir a Pedro puntualmente, es esto: Pedro, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero cuando pasen los días lo vas a entender. Hoy yo quiero decirte que aún las situaciones difíciles por las que tú estás pasando hoy no son ajenas a lo que el Señor quiere hacer, y tienen un propósito. Escúchame, tienen un propósito para llevarte a donde Él ha destinado que tú llegues. ¿Me estás escuchando? Por lo tanto, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Pedro dijo lo siguiente: ¿a mí no me lavarás los pies? Y Jesús le dijo: si no te lo hago, no tendrás parte conmigo. Escúchame, cuando nosotros no entendemos las diferentes situaciones por las que tenemos que pasar, nuestra actitud se torna una actitud en contra de Dios. Tomamos una actitud de reclamo y a veces hasta de enemistad con Dios, y a decir: como Dios, tú no me respondiste de tal forma, yo no quiero nada contigo. Te di un tiempo, yo oré por esto y no sucedió nada. Y sencillamente las personas se ponen a un costado. Y Dios dice: si tú no dejas que yo haga esto, que es necesario, que tú no lo entiendes, tampoco tendrás parte con el propósito que yo tengo para ti. ¿Aló? Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y dígale: ¡wow! Yo no quisiera ser descalificado por el Señor, pero lo que sé es que cuando yo me niego a ser parte de ese propósito que Dios tiene conmigo, quedo descalificado.
y Dios no puede realizar lo que Él tiene en su corazón hacia mí. Ahora dice el libro de Santiago lo siguiente, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, por favor, verso 2. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, o sea, no será una. Dile a la persona que está a tu lado, dile, para sorpresa tuya serán varias. ¿Aló? Míralo a la cara y dile, no será una, serán diversas pruebas. Pero dice que tenemos que tener sumo gozo. ¿Sabes? Hay cristianos que son una mala publicidad para Jesucristo. Porque continuamente uno los ve con cara sufrida. ¿Y cómo estás ahí, hermano? El diablo es terrible. Pero el Señor dice, gózate. ¿Sabes cuál es la ofensa más tremenda que el enemigo o el diablo puede tener? Que en medio de lo que tú estés viviendo, tú alabes al Señor. Escúchame, lo que más ofende al diablo es que con todos sus ataques que tiene contra ti, tú te levantes, pongas tus manos en alto y que digas, Señor, con todo, aunque no lo entienda, te alabo. Porque aunque esto sea difícil, no es más grande que tú. Eso es lo que el Señor espera de parte de nosotros. Así que dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi esposa leía esta mañana, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó. El salmista sabía una cosa, que si el rey se inclinaba para atender la petición de alguien, podía alcanzar la misericordia y la respuesta del rey. Lo más difícil era que el rey se inclinara. Y esto es lo que dice el salmista. Pacientemente esperé y tú te inclinaste a mi petición y me respondiste. Así que esto es importante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo quiero pedirle a las personas que están moviéndose que dejen de moverse, porque al primero que distraen es a mí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Escúcheme, lo que cada persona tiene que hacer cuando se presentan circunstancias difíciles es levantar su voz y decirle, Dios, dame sabiduría. Porque no entiendo, tal vez no me gusta, pero nada de lo que yo esté pasando se escapa de tu alcance. Yo creo que cuando algo viene contra ti o algo te pasa desafortunado, el Señor no está diciendo allá con sus ángeles, ¿y ahora qué hacemos? Llamen al chapulín a ver si puede ayudarnos. El Señor sabe, el Señor lo entiende. Aún los mismos ángeles pueden estar diciendo, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le va a decir, esperen. La Biblia dice que un día nosotros vamos a ver las cosas claramente como son. Solo cuando estemos delante del Señor, vamos a decir, Señor, gracias por esos momentos que tú me permitiste vivir. Gracias por esos momentos de soledad, de tristeza. Escúchame,
Habrá momentos en que tus mejores amigos te van a dar la espalda. ¿Aló? Toca a alguien allí a tu lado y dile, habrán momentos donde tus mejores amigos te van a dar la espalda. Habrán momentos, escúchame, donde estás pasando una necesidad y la gente que tú sabes que tiene cómo responder a esa necesidad que tú tienes, te va a decir, qué cosa, ¿no? Y no van a hacer nada. Habrán momentos en que tú esperas escuchar un consejo y la persona que tú vas va a decir, oye, tremendo. Y no te van a decir nada. Habrán momentos en que tú dices, Señor, permite que un hermano me llame, necesito desahogarme. Y sabes que no suena el teléfono. Porque en esos momentos el Señor te quiere solo para Él. Porque son los momentos en los que el Señor quiere que tú te des cuenta que tu socorro viene del cielo, de ningún otro lugar. El Señor tiene unos procesos de formación con cada uno de nosotros particulares. Habrán momentos donde la necesidad económica va a tocar a tu puerta y el Señor te va a enseñar a valorar aún lo poco que tienes. El Señor te va a enseñar a valorar aún lo valioso que es el trabajo por lo mínimo que tú recibes allí. El Señor te va a enseñar a valorar el cariño y el afecto de las personas que realmente te aman. Y por eso va a permitir momentos en los cuales tú vas a decir, esto me duele, esto no lo entiendo, pero el Señor te va a decir, es necesario. El mismo Jesús se encontró en un momento en el cual dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es difícil en medio de esos momentos tener la claridad. Queremos salir corriendo. En todos esos momentos nadie quiere estar en los momentos difíciles. Nadie quiere pasar por un momento de pérdida. Nadie quiere pasar por un momento de necesidad. Nadie. Huimos. Pero cuando se presentan, hay una cosa que tú y yo tenemos que hacer. Señor, dame sabiduría para no salir corriendo. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, aunque tú no lo entiendas, lo entenderás después. Aún así no quiero que me laves los pies, entonces no vas a participar. Entonces lávame. No importa lo que venga, lávame. Pero si tú quieres participar del propósito que Dios tiene contigo, no se trata de reclamarle a Dios el por qué, sino decirle, Señor, yo sé que tú tienes una razón, y aunque no lo entienda, lo que tú hagas está bien. En el libro de Génesis, voy a narrarle un poco la historia. Hay un personaje que me llama la atención y es José. José es el hijo consentido de su padre. Imagínate un padre agarrando 2 agujas y haciéndole un manto a su hijo. ¿Ah? Creo que si un padre tiene la capacidad económica, va y lo manda a hacer. Pero la Biblia dice que su propio padre agarró, no sé si sería 2 agujas o máquina de tejer, pero él mismo le tejió a su hijo un manto de colores. Era su hijo consentido. Era el hijo de la mujer que amaba. Y le tejió su manto, su túnica de colores. Sus hermanos sentían envidia de José y querían matarlo. Pero dijeron, no lo matemos porque de todas formas es nuestro hermano. Así que lo vendieron como esclavo. Y José llegó a Egipto, a casa de Potifar.
pasó por la humillación de ser expuesto como un esclavo. Escucha esto. No hizo nada. Algunos dicen, Señor, ¿y qué hice yo? No, no necesitas hacer nada. Lo único que necesitas es tener un propósito con Dios. Y por ese propósito Dios va a permitir que pases por cosas útiles para tu propósito. ¿Aló? Así que fue expuesto como mercancía en venta, donde estaban los pervertidos de la época. ¿Sabías que habían personas pervertidas? Como no existía ni televisión, ni internet, ni pornografía, había gente que se especializaba en ir a tocar a los esclavos, que eran expuestos desnudos. Sufrió la humillación de ser vendido como mercancía. Lo llevaron a una casa. Y la Biblia, escúchame, dice esto: aunque él fue vendido como esclavo, Dios estaba con José. O sea que la situación, por difícil que fuera, no cambió el corazón de José. José seguía teniendo claro que Dios estaba al control, aunque él no entendiera de qué manera. Escúchame esto. Su relación con Dios nunca se debilitó. Su relación con Dios se fortaleció en medio de la adversidad. Cuando miraban al rostro de José, no encontraban una persona que estaba recriminando por todo, renegando por todo, maldiciendo por todo. Por el contrario, encontraban una persona donde decían, verdaderamente Dios está con usted, porque a pesar de todo lo que usted está viviendo, sonríe. Escucha esto, querido hermano. Un amigo me dijo, yo he aprendido a comer tierra y a eructar pavo. Alrededor de usted siempre habrá gente que sabe lo que está pasando. Pero lo que les va a sorprender y lo que les va a hablar es que a pesar de eso, usted siga glorificando a Dios y su relación con Dios no se deteriore. Pero como si fuera poco, con José sucede algo. La mujer de Potifar vio que era un muchacho atractivo, joven, tal vez como ella lo quería. Se casó con Potifar porque era un hombre con una posición, pero no le proveía lo que ella quería, entonces se interesó en el muchacho. Y aún así este muchacho decidió mantenerse puro. Mantenerse puro en estos tiempos no es muy fácil, pero es posible. ¿Aló? Dígale a la persona que está a su lado, aunque no sea fácil, es posible. Y por no acceder a las pretensiones de esta mujer lo mandaron preso. ¿Qué hice yo para pasar por todo esto? Nada. Y lo enviaron preso, y dice que la gracia de Dios estaba sobre José, que el jefe de la cárcel puso todos los presos al cuidado de José. Y pasados algunos años en la cárcel, Faraón tuvo un sueño. Y se acordaron que había un soñador con buena actitud en la cárcel y mandaron a llamar a José. Y cuando José escuchó el sueño y interpretó el sueño, el faraón dijo, ¿acaso encontraremos un hombre sobre el cual esté el Espíritu de Dios como está con José? Y lo nombró primer ministro de Egipto. Escucha esto. ¿Por qué Dios permitió que José pasara por todo eso? ¿No era más fácil que José viviera una buena vida? ¿Que lo siguiera dejando como el hijo consentido de su papá? Cuando José fue convertido en primer ministro, José entendió lo que era la adversidad. José entendió cómo, a pesar de las circunstancias, tenía que mantenerse fiel. José entendió que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda pasar que no esté bajo el control de Dios. José entendió que nuestra fidelidad a Dios tiene una recompensa. José lo entendió.
Y José calificó para estar en ese lugar que Dios tenía programado para él. Pero cuando tú no lo entiendes y arremetes contra todo el mundo a tu alrededor, porque no sabes por qué estás pasando, estás siendo descalificado para llegar a donde Dios quiere llevarte. Y escucha esto, dice en Génesis capítulo 45, en el verso 4. Yo te hago una pregunta. Hay personas que para impedir que tú llegues más lejos te han hecho zancadilla. ¿Sí? ¿Alguno aquí le han hecho zancadilla? Su mejor amigo lo traicionó, su propia familia lo entregó. ¿Ah? De pronto sus propios compañeros a los que algún día usted ayudó terminaron hablando a su espalda. ¿Sí? ¿Usted ha pasado por alguna cosa de esas? Aquí hay alguien, levante la mano a alguien que nunca haya pasado por eso. Ok, entonces estoy hablando con la gente correcta. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, no se te haga extraño. Ahora, mira lo que dice Génesis capítulo 45, verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. A esos hermanos que lo vendieron no sabían que él era José. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Al final de la historia, José pudo decir algo. Aunque no entendía por qué Dios lo estaba haciendo, ahora sí lo entiendo. David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas y aprendió a dar su vida por las ovejas. Y por eso Dios lo convirtió en rey, porque sería un rey conforme a su corazón, dispuesto a dar la vida por su pueblo. Moisés fue expulsado de la familia real, la familia de Faraón, y fue enviado al desierto para que conociera a Dios. Y con el paso del tiempo, ahora Moisés fue enviado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, llevarlo por el desierto y presentarles al Dios que él ya había conocido. La Biblia me habla de un general llamado Naamán, poderoso, pero leproso. Y cuando vino al profeta le dijo, esto es lo que dice el Señor, que te laves 7 veces en el Jordán. Y él se ofendió. ¿Acaso no puede hacerlo? ¿No podrían orar por mí y ponerme en un lugar y decir, aquí llegó el general? ¿Acaso no podrían llevarme a otro arroyo? ¿Por qué tienen que llevarme al Jordán? Porque era parte del propósito para despojarlo de todos sus atuendos, de todas sus ropas reales, de todos sus méritos, y convertirlo en un hombre común y corriente, que se bajara a las aguas, que sus mismos siervos lo pudieran ver como cualquiera de ellos, y entonces al final su piel se volviera como la piel de un niño. Quiero decirte, aunque Dios tenga un plan poderoso contigo, Dios no te va a llevar sin desarrollar un proceso para llevarte a ese lugar. ¿Cuándo descalificas? Cuando en medio de la adversidad reniegas, maldices. Ese pueblo que fue sacado de Egipto en dirección a la tierra prometida,
no pudo llegar y no pudo disfrutar de la tierra prometida porque en medio del desierto maldecían, murmuraban, criticaban a Dios y murieron en el desierto. Nunca pudieron llegar. Hoy quiero decirte, querido hermano, las diferentes cosas por las que tú estás pasando, aunque no la entiendas, Dios está al control. Y si Dios está al control, lo entenderás después, aunque no lo entiendas ahora. Y lo que tú y yo tenemos que hacer en este momento, aunque parezca difícil, es decirle: Dios, gracias, porque tú tienes un plan conmigo. Y tú me llevarás a ese lugar. Y tú harás conmigo lo que en tu mente, Señor, has planeado hacer. Y aunque el enemigo se levantare contra mí, Señor, tú eres más poderoso y finalmente tú me llevarás a ese lugar. Porque tú eres mi Dios. Hoy quiero que mires a la persona que está a tu lado y dile: aunque no lo entiendas, Dios está obrando, pero lo entenderás después. Escuché la historia de un hombre que junto con su esposa estuvieron orando por mucho tiempo por un hijo. Finalmente, de tantos tratamientos, pudieron tener un hijo, pero ese hijo nació con síndrome de Down. Y el niño fue creciendo, se hizo ya un muchacho. La mujer trabajaba en un hospital y un día ella le pidió a su esposo que fuera a buscarla. Así que su esposo fue al hospital, se llevó a su hijo y cuando llegaron allí se sentaron en una sala de espera. En ese momento, dice este hombre que su esposa se demoraba, así que se levantó a preguntarle a una de las personas que trabajaba allí si el turno todavía se demoraba o su esposa se demoraba en salir. Cuando volteó a mirar, había un hombre sentado a un lado y estaba llorando. Entonces él dijo: ¿qué haría mi hijo? Tal vez me descuidé y mi hijo le hizo algo, le dijo algo y este hombre está llorando. Así que cuando él se da cuenta de este cuadro, viene y se le acerca y le dice: discúlpeme, mi hijo le dijo algo, mi hijo hizo algo, perdóneme. Y entonces el hombre llorando le dijo: mire, lo que su hijo ha hecho, hubiese querido que lo hubieran hecho muchas personas. Hace más de 20 años yo no recibía un abrazo. Y este muchacho se paró, se levantó, vino y sin saber quién era yo, me abrazó. Y a través de ese abrazo yo sentí el amor de Dios. Y por primera vez siento que este es el tiempo de buscar a Dios, porque Dios utilizó a este muchacho. Y este hombre pudo entender lo siguiente: ese hijo fue un regalo de Dios, usado con un propósito específico para tocar la vida y el corazón de un hombre. Y dijo: si esa fue la razón de mi hijo, pues ese hijo será una bendición permanente. Aunque tú y yo no entendamos las cosas por las cuales estemos pasando, quiero decirte: Dios está al control. Y Dios usará lo que estás viviendo para bien, aunque no lo entiendas. Mira por favor a la persona que está a tu lado y dile: aunque tú no entiendas lo que Él está haciendo ahora, lo entenderás después. Díselo una vez más: aunque tú no entiendas lo que Él está haciendo ahora, lo entenderás después. Ahora yo quiero invitarte a que hagas algo, a que te pongas de pie.